Muy buenos días, estamos en Radio Tu Encuentro para la comuna de San Ramón y la comuna de La Granja, acá en Santiago de Chile, y les damos un cordial saludo en el nombre del Señor. Día domingo 18 de diciembre, estoy con un invitado de honor para nuestro programa que es el pastor Juan Kim, ya lo vamos a dejar para que lo salude. Y queremos darte la bienvenida en este día domingo que seguramente estás preparando tu desayunito ahí para en familia y ya irte a congregar. Un día precioso de primavera acá en nuestro querido Santiago de Chile y una alegría y gozo en nuestras almas poder servir al Señor en la predicación de su evangelio. Es una misión que el Señor nos ha encomendado. Y es tan agradable levantarse el día domingo cuando todo el mundo quiere descansar. Para nosotros es una alegría extraordinaria de levantarnos a servirle y ponernos en las manos del Señor para ser instrumentos de Él, para que prediquemos el Evangelio. Estamos en esta serie de programas que hemos establecido este último tiempo. Creo que este es el 10º programa de un tema muy importante para el cristiano, que es el tema de la salvación. Así que hemos hecho 10 programas, ya creo que en 2 o 3 programas ya estamos finalizando este tema, siendo que es un tema muy profundo, muy importante para el cristiano. A través de la radio podemos generalizar, pero esperamos que con la ayuda de Dios, a través de su Espíritu Santo, edificar tu vida, despertar esa curiosidad por investigar a través de la palabra, a través de tu pastor, a través de tus maestros de tu iglesia, que tú tomes conciencia de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús, de salvar el mundo. Y es importante para un cristiano tener esa seguridad de la salvación, conocer la salvación, conocer nuestra posición ante los ojos de Dios, que descarta de totalmente toda obra humana, sino que centralizada 100% en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Así que los saludo en el nombre del Señor, que les habla el pastor Andrés Aravena. Va a dejar con ustedes para un tiempo al pastor Juan Kim para que les salude, y ya vamos a estar entrando en el tema de hoy. Pastor Juan Kim, buenos días. Buenos días, oyentes de este radio Tu Encuentro. Por nombre de Jesucristo, les saludo mucho. Gracias. Sí, es un privilegio, como decía, tener a Pastor Juan con nosotros. Él es un misionero de Corea, del ministerio Misión Buenas Nuevas. Yo ya estoy con él prácticamente hace un año y muy contento en el Señor por el regalo de edificación, de lo que Él ha servido para mi vida en cuanto al crecimiento espiritual y conocimiento de su doctrina. Así que ya lo estamos despidiendo porque él está viajando a un campamento mundial que hace la misión acá en Paraguay. El día ya jueves ya está viajando, así que hemos rescatado en tiempito de él para pedirle que nos acompañe hoy. El tema de hoy va a ser ¿qué es la salvación? Que hemos visto, voy a hacerte un rápido resumen, qué es lo que es la vida de creencia. El pastor Juan ya ha estado 3 veces en lo que es el pecado original, por qué es necesario nacer de nuevo, cómo se vence el pecado, nacer del espíritu y nacer del agua, el arrepentimiento, que fue el tema que nos compartió pastor Juan Kim la semana pasada, y ya creo que vamos a centrarnos hoy día en qué es verdaderamente la salvación. Le vamos a pedir al pastor Juan Kim que él nos explique, que nos enseñe qué es la salvación, y creo que la próxima semana hay 2 temas que tengo en mi mente. Las consecuencias de la salvación, que dice que hay 90 y tantas cosas que pasaron cuando tú y yo hemos recibido al Señor, fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos santificados, muchas cosas con un respaldo bíblico que estoy preparando para la próxima semana. Y para finalizar, en un tema muy, muy controversial, que es la seguridad de la salvación. Siempre está en discusión que la salvación se pierde o no se pierde, y hay posiciones doctrinales, denominacionales, pero lo que queremos enseñarte no es nuestra postura, sino que lo que queremos enseñarte es lo que dice la palabra de Dios en ese tema.
¿Ya? Así que sin más preámbulo, Pastor Joaquín, lo dejo en los micrófonos de Radio Tu Encuentro, saludando a todas las personas que nos escuchan a través en directo, a través del online y también a través de las personas que nos siguen en el YouTube. Este programa se sube el día lunes, el día domingo. Pastor, el hermano Alfredo Lazo hace una labor muy importante con los programas que aquí se transmiten y él los sube al YouTube. Allí tenemos muy contento porque tenemos alrededor, Pastor Juan, 60 personas, 50 personas que están siendo edificadas a través del YouTube y usando la tecnología. Así que, Pastor, enséñenos qué el Señor tiene fundamentado en su escritura, qué es la salvación para que los hermanos y los que radio escuchan podamos ser edificados esta mañana con su palabra, Pastor. Buenos días, mucho gusto, oyentes de este radio de encuentro. Es muy importante conociendo la salvación porque nosotros llamamos el Señor Jesucristo. Entre este nombre Jesús tiene significado. Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Por esa razón, en el nombre de Jesucristo tiene este significado. Por eso esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios para conocer más profundamente de la salvación. De primero voy a presentar ante ustedes Romanos capítulo 3, el versículo 21. Voy a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que esté la fe de Jesús. Hasta el versículo 26 he leído. Yo recibí la salvación el día 26 de mayo de 1990, hace uno de 26 años atrás, cuando yo tenía 24 años de edad, en Corea del Sur. En aquel entonces yo tenía mucha duda de mi salvación, porque a menudo yo iba a la iglesia. Cada día yo tenía que orar al Señor con el arrepentimiento. Por esa razón yo pedía al Señor: Señor, perdóneme mis pecados. Durante una hora, a veces 2 horas, yo pensaba profundamente. Quisiera cumplir 10 mandamientos, pero siendo ser humano, no pude cumplir perfectamente, porque me recordaba del mandamiento de Dios. Dice que uno que se enoja contra su hermano será culpable, como si fuera que había matado a la gente. Yo descubrí una cosa muy preciosa, es que la regla de nuestro Señor Jesucristo es diferente que nuestra. Por ejemplo, nosotros podemos interpretar de homicidio es que una persona la mata a la gente, ¿no? Eso es homicidio. Pero Jesucristo explicó exactamente por medio de San Mateo capítulo 5, decía que
Uno que se enoja contra su hermano será culpable como igual que homicidio. Y también nosotros podemos interpretar, dice que uno que adultera con la mujer físicamente, en aquel entonces será culpable como adulterio. Pero Jesucristo, como decía, uno que tiene la codicia en su corazón, ya en su corazón adulteró, así decía. Por esa razón yo un día descubrí claramente que la regla de Jesucristo y la regla de nosotros son diferentes. Pero ¿quién es juez verdadero? Nosotros no somos juez, sino que Jesucristo es juez verdadero. Por eso Jesucristo, siendo juez, Él tiene que juzgar por su regla, por la ley. Entonces cada día yo comparaba de mi maldad que surgía en mi corazón, aunque yo no cometí físicamente, pero en mi corazón surgía odio, rabia y también enojo y codicia, etcétera, ¿no? Yo no podía sentir como justo, santificado, justificado, perfecto, sino que siempre yo me sentía como culpable, condenado, siendo como pecador. Además, yo congregaba en la iglesia durante 10 años, siendo como uno del coro de la iglesia y también siendo como maestro de los niños, siendo líder de los jóvenes. Pero yo no podía negarme que yo era pecador. Por eso durante como casi 10 años yo repetía así: Señor, perdóneme mis pecados. Pero un día Dios me permitió para que encontrara un evangelista, se llama Shim Dong-su. Él estaba pastoreando en la iglesia de Hambat, de Misión Buenas Nuevas de la ciudad de Daejeon, en Corea del Sur. Un día me visitó, me preguntó: ¿cómo está creyendo en Jesucristo? Y en aquel entonces mi corazón estaba confundido, porque una vez yo entendí que cuando uno cree en Jesucristo puede entrar en el reino de Dios. Pero una parte de mi corazón surgía un pensamiento, ¿no? Siendo pecador no puede entrar en el reino de Dios. Por eso yo le respondí a él, dije que me parece que yo creo en Jesucristo, que Él limpió todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Pero me da duda que lo que estoy cometiendo diariamente, este pecado, ¿cómo yo puedo solucionar? Porque siendo como pecador, aunque en mi mente está grabada de Jesucristo, dice que ya me salvó, me justificó, pero en mi corazón se sentía como condenado y siendo pecador. Entonces, ¿cómo yo hago? En aquel entonces él me explicaba claramente. Dijo que antes de venir Jesucristo, a través de Antiguo Testamento como Levítico capítulo 4, el versículo 27, dice que uno de los israelitas, si comete, entonces ellos tenían que traer sacrificio, uno de oveja o cabra. Pero trayendo esa oveja, de primero el pecador tiene que poner imposición de mano de él sobre la cabeza de sacrificio. ¿Para qué? Para que traspase el pecado que había cometido este pecador. Entonces, después de poner su mano sobre la cabeza de una oveja, ya traspasa su pecado. Por eso el sacerdote va a degollar, en vez de matar a pecador, va a matar a un sacrificio como una oveja que cargó su pecado. Pero no solamente mata esa oveja, sino también quitando la sangre puede pintar su sangre sobre cuernos de altar de holocausto. Con esta manera
pagaba el pecado de Israel. Pero hay problema, es que la sangre de oveja no podía quitar el pecado futuro. Por esa razón, diariamente solamente limpiaba sus pecados. Por esa razón no podía ser perfecto para siempre, porque le faltaba mucho la sangre de oveja, no podía quitar el pecado futuro que todavía no cometió. Por eso Dios nos permitió a través de Levítico capítulo 16, dice que un día podía quitar el pecado de un año de Israel que había cometido. ¿Cómo? Levítico capítulo 16 sale claramente, sumo sacerdote como Aarón era hermano mayor de Moisés, a través de sumo sacerdote podía preparar 2 cabríos el día 10 de julio. En aquel entonces podía elegir uno de los dos, eligiendo uno, mata de primero directamente. Quitando la sangre, esta sangre puede entrar el sumo sacerdote llevando esta sangre al lugar santísimo, en el lugar de tabernáculo de reunión. Una vez al año puede entrar en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para salpicar la sangre de cabrío encima de el propiciatorio. Entonces 7 veces, si salpica 7 veces con la sangre de un cabrío que murió, en aquel entonces Dios ya tenía que perdonar de sus pecados de un año de tamaño de 600,000 personas. Entonces, ¿cómo podía solucionar el pecado de un año de 6,000 personas? Por una ofrenda. Esa es la manera de nuestro Dios. ¿Cómo iba a quitar el pecado de todos israelitas? Entonces, a través de esta manera, quitaba el pecado de Israel, tamaño de un año que ellos cometieron. Pero no podía quitar el pecado futuro. Por esa razón, aunque limpió, justificó claramente de sus pecados, pero al siguiente día, si comete otra vez, ya tiene que esperar que venga 10 de julio próximo año. Entonces, con esta manera repetía, limpiaba una vez al año. ¿Cuántas veces? Hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, como 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, así limpiaba, pero no podía quitar todos sus pecados. Pero un día Dios había preparado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía que nacer en este mundo como nuestro cuerpo, porque la sangre de Jesucristo podía limpiar todos nuestros pecados. Porque sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Es decir, que sin pago del pecado por la sangre no puede quitar el pecado de nosotros. Por esa razón, en este mundo necesitaba un sacrificio que tiene la vida eterna. Pero en la sangre de oveja y de vaca y de cabra no tiene la vida eterna, sino que uno de como 10 años y 20 años, máximo como 25 años, por ahí podía vivir vacas, ovejas, cabras. No sé muy bien cuántos años viven los animales, pero no puede vivir eternamente. Por esa razón, dentro de la sangre de los animales no tenían la vida eterna, tampoco tiene poder para quitar todos nuestros pecados eternamente. Por esa razón, Dios tenía que enviar a nosotros el sacrificio original para ofrecer en el cielo. Se llama el cuerpo de Jesucristo.
Pero Jesucristo tenía que nacer por medio del Espíritu Santo de Dios, porque todos los hombres del mundo nacieron por la semilla de Adán. Pero Adán ya cometió. Por eso, uno que nació por medio de la semilla de Adán está siendo como automáticamente pecadores. Además, todos los animales no tienen poder para quitar todos nuestros pecados eternamente. Tampoco. Por esa razón, Dios eligió el cuerpo de Jesucristo como sacrificio original, celestial, para quitar todos nuestros pecados. Entonces, vamos a buscar San Juan capítulo 1, el versículo 29, cómo está explicando hacia el cuerpo de Jesucristo. Vamos a ver. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así decía. Entonces, ¿qué es el mundo? Mundo es el tiempo que vivían los hombres. Por eso, antes de ser creado Adán, no podía decir que ese es mundo. Además, en este siglo, si no existen en el mundo ni una persona, entonces no puede decir que está funcionando el mundo. Sino que desde que inició el tiempo de ser humano y también hasta que termine el tiempo de ser humano. Por esa razón, desde Adán hasta hoy, 2016, el día 18 de diciembre, ya está funcionando el mundo. Pero dentro del mundo, ¿cuántas personas han nacido y también cuántas personas están viviendo en este mundo? Mucha gente nacieron, murieron y también están viviendo. Por esa razón, el pecado del mundo significa que el pecado que cometieron y cometen y cometerán hasta que termine el mundo. Todos los pecados del mundo se llama el pecado del mundo. Ya quitó, dice, quitó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó? Nuestro Señor Jesucristo, dice. No solamente Jesucristo quitó el pecado del mundo en la cruz. En la cruz, en aquel momento, ya canceló por su muerte. Pero Juan el Bautista estaba ubicando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que entender la posición de Juan el Bautista. ¿Quién era él? Él era mensajero de Dios que había enviado por Dios al mundo. Dios envió su mensajero para que testificara acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del testimonio de Juan el Bautista, la gente puede confiar ¿quién? En Jesucristo. Por ejemplo, acá está al lado de mí Pastor Andrés, chileno. Él está dominando este programa y luego él está acompañando como un año conmigo y luego él presenta ante ustedes oyentes. Acá está Pastor Juan Kim, coreano, así. Entonces ustedes no confían en mí, pero confían en la palabra de Pastor Andrés. ¿Por qué? Ya está siendo como pastor en Chile y está dominando durante muchos tiempos en este radio Tu Encuentro y también predicaba la palabra de Dios y luego él miraba hacia mi vida durante un año, acompañaba, estudiaba, predicaba junto y luego él dice, acá está Pastor Juan que vino de Corea del Sur. Entonces una persona tiene duda. Me parece que este hombre Juan Kim como chino o japonés o de Tailandia, etcétera, etcétera. Si piensa. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que el testimonio de mi amigo Pastor Andrés me dice que ya eres coreano. Así dice. Entonces la gente confía. Pastor Juan Kim Corea del Sur, no de Corea del Norte, ¿no? Así. Ya, lo mismo, Dios nos envió un testigo. ¿Cuál es?
Juan el Bautista. Entonces, ¿qué relación tiene Juan el Bautista y Jesucristo? Jesucristo un día buscó a Juan el Bautista cuando tenía 30 años de edad. Jesucristo, antes de iniciar su misión, su trabajo de Dios, ya de primero él quería encontrar a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para recibir el bautismo. Entonces, Juan el Bautista solamente él daba bautismo a los pecadores. Pero en aquel entonces apareció un justo que no tenía nada de pecado. ¿Quién es? El Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿para qué es necesario recibir el bautismo? Yo preguntaba varias veces a los pastores en Corea del Sur, ¿por qué Jesucristo necesitaba recibir el bautismo? Sí, mucha gente hablaban, respondían diferente manera. Pero un día yo descubrí claramente, Jesucristo cuando presentó ante Juan el Bautista para recibir el bautismo, en aquel entonces Juan el Bautista no quiso darle, porque yo soy pecador. Él confesó, yo soy pecador, tú eres justo. ¿Cómo yo puedo darle bautismo? Yo tengo que recibir bautismo por ti. Pero ¿cómo respondió Jesucristo? Ya vamos a ver San Mateo capítulo 3. Según la palabra de Dios, San Mateo capítulo 3, el versículo 15, así dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, Jesucristo estaba presentando una cosa muy preciosa, que cumplamos toda justicia, dice. Entonces, ¿qué es justicia? La obra de nuestro Dios, la razón de nuestro Dios, para justificar a los pecadores. Necesita recibir bautismo Jesucristo. ¿Para qué? Para que cumpla toda la justicia. Entonces, ¿cuál es el antónimo de la justicia? Me parece que es pecado, inmundicia, injusticia. Entonces, para quitar inmundicia, injusticia, el pecado, para que establezca la justicia de Dios, necesita recibir bautismo nuestro Señor Jesucristo a través de Juan el Bautista. Entonces, San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así dice, ubicando la identidad de Juan el Bautista, como dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Así dice. En este mundo, todos los que nacieron por mujer, nadie ha nacido más mayor que Juan el Bautista. ¿Qué significa? Estaba ubicando el nacimiento de Juan el Bautista como representante de todos los hombres del mundo. Mejor dicho, que era representante de todos los pecadores del mundo. Porque en el reino de Dios no existe el pecador. Por eso todo lo que están en el cielo son justos. Por eso un justo más pequeño entre todo en el reino de Dios es más mayor que Juan el Bautista. ¿Qué significa? Ubicando, Juan el Bautista era pecador. Pero un pecador, cuando le dio bautismo a Jesucristo, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Imposición de mano. ¿Para qué es necesario imposición? Es como igual que el día que un pecador tenía que traer el sacrificio ante presencia de Dios en el tabernáculo de reunión,
para purificar su pecado, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tenía que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio para traspasar su pecado. Por eso necesitaba levantar un representante de todos los pecadores del mundo. Dios había enviado su mensajero, se llama Juan el Bautista. Él un día encontró a Jesucristo, le puso su mano en aquel entonces como si fuera que todos los hombres del mundo habían puesto su mano sobre la cabeza de Jesucristo para traspasar nuestros pecados. Por eso luego, después de pasar aquel día, cuando venía Jesucristo a Juan el Bautista, ¿cómo testificó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Entonces vamos a buscar Isaías capítulo 53. El versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así dice. Entonces, esta palabra, una profecía a través del profeta Isaías, capítulo 53, el versículo 6, como dice, Jehová cargó en él. ¿Qué es lo que cargó en Jesucristo? Todos nuestros pecados a través de una representante, Juan el Bautista. Por eso cumplió esta palabra, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para dar a nosotros la justicia de Dios. Por eso vamos a ver Romanos capítulo 1, el versículo 17, como dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra nos da mucha curiosidad. Acá sale, dice que el Evangelio manifiesta la justicia de Dios. Ya voy a preguntar, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es la obra de ser humano. La justicia de Dios es la obra de Jesucristo para dar a nosotros justificación, santificación, perfección. Por esa razón, el Evangelio verdadero no estaba mandando a los hombres que creen en Jesucristo que cumpla 10 mandamientos. Porque mandamientos está obligando que cumpla. Pero ¿quién puede cumplir 10 mandamientos? Voy a presentar ante ustedes esta palabra, Romanos capítulo 3, el versículo 21, como dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. Porque todos los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento testificaban la justicia de Dios. ¿Por qué? El versículo 20 así dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, a través de 10 mandamientos, Dios nos da, ¿qué es lo que Dios nos da? La justicia de Dios o el conocimiento del pecado. El conocimiento del pecado.
¿Qué significa? Antes de congregar la iglesia, antes de conocer 10 mandamientos de Dios, la gente no conocía el pecado. ¿Cuál es el pecado? No sabía. Pero empezó a congregar en la iglesia ya poco a poco conociendo. ¿Cuál es el pecado? Ah, el pecado es que puede adorar a los ídolos. Ah, eso es pecado. Ah, blasfemiando el nombre de nuestro Dios Jehová. Ah, eso es pecado. Si adora a los ídolos, oh, eso es gran pecado. Ah, si interrumpe el día de reposo, ya eso es gran pecado. Si no honra a sus padres, eso es pecado. Si mata a la gente, ah, eso es pecado. Si adultera, ya también eso es pecado. Si miente, ah, eso es pecado. Ah, si uno que tiene la codicia en su corazón, ah, eso es pecado. Ah, uno que tiene pecado se va al infierno. Por esa razón, antes de congregar la iglesia, ignorando del pecado, la gente ya estaba siendo como libre de pecado, ya siendo como si fuera que un justo, ¿no? Así anda. Pero empezando a congregar la iglesia, ¿qué es lo que aprende? Conocimiento de pecado a través del mandamiento de Dios, la ley de Dios. Por eso se siente culpable. Por eso uno se siente muy emocionado de pecado, se siente mal, por eso llora, Señor, perdóneme mis pecados. Y también vigilando toda la noche, ya puede orar al Señor, una oración muy fuerte. Y también si no soluciona su pecado, entonces puede buscar una casa de oración para ayunar, pero repitiendo, orando con arrepentimiento durante un año, 5 años, 10 años, 20 años. Sí, todavía en su corazón está quedándose el pecado. ¿Qué significa? Está bajo la ley. Entonces, según la palabra de Dios, como dice, uno que está bajo la ley es maldito, dice. Porque todos los mandamientos tiene que cumplirlo para ser justificado por su obra. Pero ¿quién puede ser justo? ¿Quién puede ser justificado cumpliendo todos los mandamientos de Dios? Ninguno. ¿Qué significa? El Evangelio no mezcla con 10 mandamientos. Es diferente. Conocimiento es conocimiento. Purificación es purificación. Por eso, ya, cuando yo tenía tuberculosis, en aquel entonces yo tenía que analizar de mi enfermedad. Por eso yo tenía que tomar, sacando radiografía. Entonces, una máquina de radiografía, tomando foto, radiografía para ver dónde ubica de su enfermedad. Solamente esto. Para curación, remedio. Remedio es diferente que foto de radiografía. Ya. Como si fuera que radiografía es mandamiento de Dios para dar conocimiento de pecado. Por eso la iglesia sí solamente predica 10 mandamientos que cumpla ya siendo como pecadores. Pero ¿cómo explica el Evangelio? El Evangelio verdadero de Dios se manifiesta, ¿qué es? La justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? La obra de Jesucristo, que cuando cargó el pecado del mundo, él cuando fue crucificado, últimamente, así dijo, ya vamos a buscar San Juan capítulo 19, el versículo 30, bíblicamente Jesucristo así dijo, San Juan capítulo 19, el versículo 30, como dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo, ¿con qué propósito vino al mundo? Nacerá un niño, se llamará Jesús, él salvará a sus pueblos de sus pecados. San Mateo capítulo 1, el versículo 21. Ya está cercado del día de Navidad. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Entonces, ¿por qué la gente
cantan siendo alegre, alabando a Jesucristo, que el nacimiento de Jesucristo, porque la gente está contento por encontrar el Salvador. Entonces, el Salvador, cuando cargó el pecado del mundo a través de nuestro Dios, que entregó todos nuestros pecados, dice, todos nuestros pecados y el pecado del mundo. Es decir que pasado, presente y futuro, a través de la manera de nuestro Dios, encargó al cuerpo de Jesucristo. Él fue crucificado. Al morirse, Jesucristo decía, consumado es. Ya terminó la misión de nuestro Señor Jesucristo. Canceló el pecado de todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Por eso voy a presentar ante ustedes. Muy importante esta palabra, Hebreos, Nuevo Testamento, como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, como dice, repito, Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, así dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué significa? En el cielo hay tabernáculo de reunión, y también dentro del tabernáculo de reunión hay lugar santísimo, donde hay el arca de pacto de Jehová. Encima de esa tapa, ¿cómo se dice? La tapa del arca de pacto de Jehová, hay nombre, se llama el propiciatorio. El propiciatorio hay significado, el cual es que donde puede llegar la misericordia de Dios. ¿Dónde llega la misericordia de Dios? ¿A quién llega la misericordia de Dios? ¿A quién le da la gracia de Dios? ¿Dónde limpia el pecado de todos? Entonces, ¿quién tiene que limpiar nuestros pecados? ¿Yo o Jesucristo? Jesucristo tenía que pagar el precio de pecado de todos los hombres del mundo. ¿En dónde? En el lugar santísimo celestial. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo, que cuando murió en la cruz, consumado es. Significa que salpicó 7 veces con su sangre, purificó todos nuestros pecados encima de tapa de el arca de pacto de Jehová. El versículo 12, como dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es muy importante. Un vocabulario, como dice, eterna redención. Eternamente purificó, santificó, justificó por la sangre de Jesucristo, quitando el pecado del mundo para que nosotros tengamos la justicia de Dios mediante la ofrenda de Jesucristo, siendo justificados. ¿Quién puede decir esta palabra? Siendo justificados por la fe de Jesucristo. ¿Quién? El que cree solamente en la sangre de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, como dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Imagínense, Jesucristo sí, una vez para siempre nos hizo justificación para que nosotros seamos justificados. Eso es la voluntad de Dios. Santificados, eso es la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo una sola vez para siempre nos santificó. Esa santidad se llama la santidad de Dios que hizo por la obra de Jesucristo. Entonces, ¿quién quita esa santidad? Si Jesucristo nos justificó, entonces, ¿quién quita la justicia de Dios? El versículo 14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Hasta cuándo? Jesucristo no se hizo perfecto hasta hoy o hasta mañana. No. Jesucristo por una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. ¿Hasta cuándo?
para siempre. Así dice. Para siempre. Por eso, uno que cree en la sangre de Jesucristo, uno que apoya en la obra de Jesucristo, uno que cree que Jesucristo limpió todos sus pecados, eternamente justificó, santificó, hizo perfección para que sea santo, justo, perfecto, tal persona ya puede recibir la salvación, tal persona puede recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso Dios les da el Espíritu Santo de Dios para renacer. En aquel entonces Dios va a escribir en su mente, en su corazón, esta palabra. Como dice el versículo 16 de Hebreos capítulo 10. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que Dios va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón? El versículo 17. ¿Cómo dice? Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado, porque una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Y luego Dios nos dio el pacto nuevo, se llama el pacto nuevo. Dijo que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no miente. Espero que reciban la salvación a través de la sangre de Jesucristo y confíen en la obra de Jesucristo que purificó, santificó, justificó, perfección para que nosotros que seamos salvos por la gracia de Dios. Gracias a todos. Que tengan feliz Navidad y también Año Nuevo. Voy a saludarle porque voy a viajar el día 22 de diciembre. No puedo más ver a ustedes en este programa. Gracias a todos. Gracias, Pastor Juan. Ha sido precioso el mensaje de esta mañana y es muy importante que podamos reflexionar, guardar en nuestros corazones la importancia, la base bíblica que tiene nuestra salvación, la obra perfecta del Hijo de Dios. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es por obra. Por lo tanto, recalcar que nada el ser humano puede hacer para su santificación, su justificación, nada de eso. Todo está centrado en la obra perfecta de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esto nos trae muchas consecuencias que las vamos a ver. Hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido reconciliados con Dios, está hablando en un tiempo hecho, determinado, no en un hecho presente que depende de nosotros, de ti, de tu religiosidad, de tu acto, de tus obras, de ninguna manera. Lo que nosotros tenemos que aceptar por fe, que la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue perfecta, y Él ya hizo algo eterno para nosotros, nos justificó, nos santificó. Está hablando de un hecho pasado, hecho presente y hecho futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos como cristianos que centrarnos en esa verdad. Entonces, esto es lo que queremos que tú guardes en tu corazón, que nada, y también lo dijo Pastor Juan, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios, pero no así la obra de Jesucristo, que es la obra perfecta para nuestra redención, nuestra justificación y nuestra santificación, y dice que Él nos declaró santo. Dice su palabra también que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo tú puedes ser un hombre, hijo de Dios, tener intimidad con Dios? No por lo que tú estás haciendo o lo que vas a hacer, sino que por la obra que consumada en Jesucristo, que Él posicionalmente nos santificó, nos declaró santos, justos, perfectos. Por lo tanto, hoy día tú puedes ir a tener una relación perfecta, diaria, en cualquier momento con Dios, porque no se fija Él
en las obras nuestras, sino que entre la mirada de Dios y nuestra vida está la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así que hemos estado finalizando en este día. Damos las gracias, Pastor Joaquín, por su visita, y ya lo tendremos el próximo año quizás con nosotros en otros temas que estaremos. Ya vamos a hacer 2 programas más este año, y vamos a dar por cerrado la teología de la soteriología, que habla de la teología de la salvación. Muy importante para los pastores, para los maestros, y también y principalmente para los creyentes en Jesucristo. Nosotros debemos creer en su obra, no en lo que vamos a hacer o en lo que somos capaces de hacer para justificación nuestra, sino que nuestra fe está centrada en la obra de Jesucristo nuestro Señor. Así que nos despedimos, y un cordial saludo, y me sumo a este saludo de Navidad, pero centrado no en materialismo, no en el intercambio de regalos, sino que centrado y meditando en la obra perfecta, en el nacimiento del Salvador del mundo. Gracias. Gracias, hermano.